Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariam y el día de hoy les voy a enseñar a realizar un maquillaje totalmente diferente. Es este maquillaje con un delineado gráfico. Si quieren aprender a realizarlo, quédense viendo. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es aplicar corrector en nuestros párpados. Yo estoy utilizando una brochita kabuki, pero también puedes utilizar una esponja para difuminar. En este paso yo ya tengo realizadas las cejitas, próximamente les subiré un video de cómo las realizo. Voy a estar utilizando la paleta Carnival. Como color de transición voy a estar tomando este color menta clarito y lo voy a depositar en la esquina de mi ojo y voy a ir subiendo con movimientos circulares hasta el párpado fijo, sin llegar hasta el arco de la ceja. Voy a tomar este tono medio turquesa para saturar aún más el color y lo aplicaré en el extremo de mi ojo. Difuminamos con movimientos circulares y vamos subiendo poco a poco hasta integrar ambos colores creando un degradado. La idea del difuminado es que no se vea ninguna línea entre un color y otro. Este paso es muy importante, así que tomémonos nuestro tiempo. Voy a mezclar ambos tonos para crear profundidad y lo depositaré poco a poco. Seguimos difuminando con movimientos circulares cubriendo solamente el 50% del color anterior. Esto es para eliminar cualquier línea y crear un degradado perfecto. Para el delineado voy a estar utilizando esta pomada en gel y una brocha o pincel bastante finito para que puedan hacer el delineado gráfico. Empezamos trazando una línea a la altura de nuestro ojito y vamos dándole forma como si dibujáramos un arco. Si no tienes mucho pulso, te recomiendo apoyar el brazo sobre la mesa o si no alguna superficie sólida. Como ven, el trazo es bastante finito, ya luego si ustedes desean lo pueden engrosar. Una vez que ya tenemos el trazo definido, empezamos a perfeccionar los bordes. Ahora, desde el final de nuestro delineado, vamos a dibujar una C invertida. Como ya tenemos nuestro trazo definido, empezamos a corregir. Para definir aún más el trazo, podemos utilizar una brochita con un poco de corrector. Y luego volvemos a saturar de color negro con la pomada en gel. Ahora voy a utilizar un delineador líquido en un tono rojo. Haremos un delineado debajo del delineado negro. Esta parte va a ser un poco más sencilla porque ya tenemos la guía del delineado inicial. Vamos a mezclar ambos colores y lo aplicaremos en el párpado inferior. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y suscribirte para seguir preparando más contenido como este. Aplicaré corrector blanco en la parte inicial de mi ojo con la ayuda de una esponjita. Ahora voy a sellar el corrector con esta sombrita blanca de la marca Essence. Esta sombrita es satinada, esto aportará un poco de brillo en el lagrimal. Lo aplicamos a toquecitos y luego vamos a hacer con el delineador negro este piquito que hará que nuestros ojos se vean mucho más alargados. También delinearemos la línea superior de las pestañas conectándolo con el piquito que acabamos de hacer. Para las que tienen el párpado encapotado como el mío, les recomiendo que hagan una línea bastante delgada, porque este tipo de párpado tiene el párpado móvil más pequeño y si lo hacemos muy grueso corremos el riesgo de que el delineado se transfiera en el párpado móvil. Listo, ya me hice el otro ojito fuera de cámara, ahora continuamos rizando las pestañas con mucho cuidado y aplicaremos la máscara de pestañas. Vamos a aplicarlo con movimientos en zigzag desde la raíz hasta el final de las pestañas. Ahora vamos a colocarnos las pestañas infaltables en nuestro look. Aplicaremos un poquito de pegamento y esperamos que se seque unos minutitos. Con ayuda de una pinza las vamos a colocar mirando hacia abajo y la vamos a posicionar encima de nuestras propias pestañas. Unimos nuestras pestañas con las pestañas postizas para que se vean como una sola. Ahora solo nos queda preparar la piel. Para esto voy a limpiarme el rostro con agua micelar.
Esperamos que seque unos minutos y luego aplicamos el hidratante. Ya saben que me gusta mucho ese hidratante porque no te deja la piel oleosa. Si desean ver mi rutina de skincare completa, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Bueno, ahora que ya tengo mi rostro hidratado, voy a aplicar la base. Esta es una base de alta cobertura, la estoy usando porque luego de este maquillaje voy a hacer una sesión de fotos, así que los invito a que después de ver el video vayan a mi Instagram y miren el resultado. Con una esponjita húmeda vamos a difuminar muy bien la base. Ahora voy a aplicar el corrector. Aplicamos solo un poco en la zona de las ojeras porque esta zona tiende a marcarse muchas líneas de expresión. También para darle iluminación a nuestro rostro aplicamos en la frente, en la nariz y también en el mentón. Lo difuminamos en la misma posición sin extendernos tanto. Voy a utilizar este polvo translúcido para sellar la zona de las ojeras. Con una borlita tomo un poco de producto y lo voy a ir aplicando en esta zona. Como aún no he sellado todo mi rostro y lo tengo húmedo por la base, voy a aplicar este rubor en crema porque quiero que me dure mucho más tiempo el maquillaje. Así como el rubor, también utilizaré un contorno en crema. Vamos a aplicarlo en la altura de la oreja por la sien, en forma diagonal, dejando un espacio de 2 dedos antes de llegar a la boca. Miren cómo ya se va viendo más definido nuestro rostro. También aplicamos en la mandíbula y en la frente. Ahora contorneamos nuestra nariz y con una esponjita vamos a difuminar los bordes. Con un rubor en polvo voy a sellar el rubor en crema que me apliqué. Y lo mismo haré para el contorno. Y por último aplicaré polvos sueltos en la zona que no he sellado. Voy a aplicar un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz, en el arco de Cupido y también en el arco de las cejas. Voy a delinear mis labios y aplicaré un labial. Y por último voy a utilizar estas piedritas para decorar el maquillaje. Estoy utilizando pegamento de pestañas para fijar las piedritas. Listo, y es así como quedó el maquillaje. Espero que les haya gustado. Voy a aprovechar a colocarme estos aretitos. Miren, estos aretitos me los regaló la marca EPA Accesorios. Miren qué lindos los aretes. Van con el look. Voy a hacerme ahora una sesión de fotos. Vayan a mi Instagram para que puedan ver el resultado final. Si les gustó este tutorial, no se olviden de darle like, de suscribirse. Síganme en mis redes. Voy a estar preparando más contenido como este. Y si tienen alguna duda o consulta, déjenmelo saber. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.